El 27 de junio de 1993, Gigi Allen tenía que presentarse junto a su banda, The Murder Junkies, en The Gas Station, en Nueva York. Desde el inicio la atmósfera era tensa y caótica, tal como solían ser sus presentaciones. Cuando Gigi apareció en el escenario, hubo un gran festejo. Todos levantaron las botellas de cerveza y brindaron. Tras el característico golpe de palillos que marcaba el tempo, una bola de sonido distorsionado salió de los altoparlantes y envolvió a los presentes. Todo parecía transcurrir según lo planeado, pero apenas comenzó la tercera canción, el escenario se sumió en la oscuridad total. En un instante toda luz se apagó y tras unos segundos de confusión, el murmullo del público fue cobrando intensidad. Si bien sus fanáticos esperaban situaciones bizarras y anárquicas, aquello parecía fuera de lo previsible. ¿Acaso estaban queriendo censurar al punk más salvaje aún vivo? No se sabe muy bien cómo, pero de pronto se desató una batalla campal. Gigi, que para ese entonces ya estaba desnudo y totalmente sucio, se lanzó contra todos, eufórico y enojado. ¿Quién osaba boicotear su evento? Gritos, puñetazos y empujones llenaron el lugar. Luego el músico empezó a correr hacia afuera del recinto, intentando agredir a los otros espectadores, mientras que más y más personas le arrojaban botellas de vidrio y otros proyectiles. De pronto las sirenas de la policía empezaron a sonar cada vez más cerca. Gigi, completamente aturdido, se quedó quieto en el lugar, oliendo el peligro, y tomó una decisión. Lo mejor que podía hacer era huir. Continuó su maratón desnudo por la calle, cubierto de sangre y de excrementos, seguido por un numeroso grupo de fanáticos. Con la policía lejos, finalmente pudo escabullirse en un taxi y, contrariado, se dirigió hacia el hotel donde se estaba hospedando. Sin embargo, la noche recién estaba empezando para él, pero no nos adelantemos. Vamos a responder algunas preguntas en este video, como por ejemplo, ¿es verdad que Gigi Allen fue el músico más extremo que existió? ¿Es verdad que tuvo una estrecha amistad con un famoso asesino serial? ¿Es verdad todo eso que se dice sobre su show, sobre el excremento y los vómitos y todo lo que pasaba ahí? Y si no saben qué es lo que pasaba, se van a enterar en este video, porque todas estas preguntas nos van a llevar hasta el 28 de junio de 1993, el día que murió Gigi Allen. El 29 de agosto de 1956, en New Hampshire, Estados Unidos, nacía Jesus Christ Allen. Irónicamente, quien luego sería descrito como el mismísimo anticristo, había sido bautizado como un mesías del bien, dado que provenía de una familia profundamente religiosa. El pequeño era el segundo hijo de Colby Allen y Arletta Gunter. Su hermano, 3 años mayor, se llamó Merle Allen y más adelante lo acompañaría en su carrera artística. El padre del joven Allen tenía la creencia de que su hijo se convertiría en una suerte de líder transformador y repleto de luz. A vistas de cómo terminaría todo, podemos decir que las cosas no salieron como las esperaba. Su hermano Merle apodó a Jesus Christ como Gigi, debido a que el pequeño no podía pronunciar bien su nombre y solo balbuceaba las primeras letras. Además, la infancia de Gigi no fue la más feliz. Su familia y él vivían en una cabaña de madera, alejada al norte de New Hampshire, sin agua corriente ni electricidad. Colby Allen era, aparte de muy creyente, un hombre estricto que no solamente ejercía la violencia verbal con su esposa e hijos, sino que también abusaba físicamente de todos ellos. Se dice que incluso llegó a cavar tumbas para todos los miembros de su familia, amenazándolos constantemente con quitarles la vida. En un escrito llamado Mis primeros 10 años, Gigi reveló diversos aspectos de su difícil infancia. Algunas de sus declaraciones fueron: vivíamos en la oscuridad, mi padre odiaba la luz, tampoco le gustaba mucho la compañía de otras personas, el aire que nos rodeaba estaba asfixiado por tensiones espeluznantes, lleno de violencia, desesperación y destrucción sin fin. Éramos más prisioneros que una familia. En 1961, Arletta, la madre de Gigi, cansada de aquella rutina, tomó todas las pertenencias que podía cargar en brazos y se escapó con sus hijos. En 1962, antes de que Allen ingresara al colegio, Arletta decidió cambiarle el nombre por Kevin Michael Allen. Tomó esa decisión para darle a su hijo la oportunidad de tener una nueva vida, una infancia más normal y evitar que sea objeto de burlas por su nombre de nacimiento. Si bien en la escuela Allen no era un alumno destacado, en general tenía un buen comportamiento. Sin embargo, más allá de los intentos de su progenitora, terminaría siendo acosado por otros estudiantes debido a que no encajaba con los demás. ¿A qué nos referimos? A que era retraído, tenía un humor bastante peculiar y solía mostrarse gruñón. Y lamentablemente los años siguientes las cosas empeoraron. Arletta comenzó a involucrarse con hombres violentos. Algunos de ellos maltrataron y humillaron a los niños de la familia, llegando a apuntarles con armas de fuego. Los pequeños parecían destinados a no tener una vida lejos del dolor.
Durante sus primeros años de secundaria, Allin comenzó a vestirse como mujer, una decisión que él atribuyó a la influencia de los New York Dolls, una banda de culto de los 70. Lo cierto era que también le gustaba la suavidad de la ropa de su madre. Esto aumentó las burlas y la marginalización que sufría. Además, conforme iba creciendo, sus acciones se volvían más y más problemáticas. El joven Gigi estuvo involucrado en la venta de drogas, robos y allanamientos de casas, entre otras actividades ilegales. Luego comenzó a desconfiar y a distanciarse de todo el mundo, llegando a sentir odio por los demás. Más tarde comenzaron a manifestarse lo que él mismo describiría como anomalías sexuales, o por lo menos así narró el músico las perturbadoras acciones que eventualmente adoptó. Asaltaba cestas y cubos de basura en busca de ropa interior femenina, trapos de mocos, orina o excremento. Si iban mujeres a su casa, siempre modificaba el retrete para que no pudieran tirar de la cadena. Así él podía entrar después y, según sus palabras, darse un festín de fluidos corporales mientras se masturbaba. En aquella época, Gigi también declaró que junto a su hermano arreglaban encuentros sexuales con las prostitutas más malolientes que encontrasen. Incluso llegó a decir que practicó la sodomía. Estaba lisa y llanamente descarrilado. Cuando comenzó a interesarse por el teatro y la música, lo hizo para poder seguir manifestando sus más profundos sentimientos. Comprendió que su caótico interior contenía muchas cosas que debían salir afuera. Pero no solamente sería rabia lo que expulsaría, aún no lo sabía, pero se haría mundialmente famoso por defecar delante de todos. Después de terminar sus estudios en 1975, Gigi se unió a varias bandas. El estar influenciado por Alice Cooper y The Rolling Stones generó que su búsqueda musical se centrara en estos géneros. Sus primeras incursiones fueron como baterista. En alguna de estas actuaciones llegó a destrozar partes del escenario, mostrando un poco su temperamento. En 1975 formó la banda Malpractice con amigos del instituto y su hermano Merle, que tocaba el bajo. Se separaron al poco tiempo y solo sacaron algunos sencillos. Más tarde, nuevamente como baterista, se unió a la banda Strip Search. Juntos grabaron las canciones Galileo y Jesus in New York. Sin embargo, la carrera musical de Gigi Allin despegó definitivamente con su participación en la agrupación The Jabbers en 1977. En aquel grupo no solamente hizo de baterista ocasional, sino que también comenzó a cantar. Su primer álbum fue lanzado en 1980 y llevó por título Always Was, Is and Always Shall Be. En aquel entonces su música tenía un tono más melódico y pegadizo. Su estilo mezclaba elementos del power pop y del hardcore punk. Las letras tenían un enfoque humorístico y atrevido. Solo algunas eran un tanto ofensivas. Además incursionó en conciertos hablados y recitados. En la década de los 80, Allin cayó en adicciones, principalmente consumía heroína y alcohol en exceso. En realidad consumía cualquier sustancia que sus amigos le alcanzaban sin preocuparse ni siquiera por saber qué era. Su higiene personal era casi inexistente y rara vez se preocupaba por bañarse, lo que causaba que muchas personas se mantuvieran alejadas de él. La tensión dentro de The Jabbers aumentó a medida que Gigi se volvió cada vez más incontrolable, y esto llevó a la disolución de la banda en 1984. A esta altura, Gigi Allin era conocido como el loco de Manchester en la escena under. Durante este periodo, Gigi se había casado con una mujer llamada Sandra Farrow. Su relación duró algunos años y se separaron en 1985, justo cuando Allin convirtió el escenario en un espacio dominado por sus impulsos más primitivos. Fue allí, promediando la década del 80, que Gigi tomó una decisión que cambiaría su vida. En un concierto con la banda Bloody Mess and the Scabs en Peoria, Illinois, se produjo la primera escena grotesca que elevó su estatus de rockero y performer. Durante la actuación, entre la distorsión y el pogo, Gigi Allin se detuvo un instante en medio del escenario y se puso a defecar enfrente de todos. Según un amigo que estuvo aquel día con el músico, Gigi había comprado un laxante que ingirió horas antes del concierto, por lo que estuvo aguantándose mucho tiempo para el clímax de su presentación. Cuando Allin se bajó los pantalones y comenzó con aquel acting intestinal, todos los encargados de la sala se volvieron locos. Cientos de fanáticos no podían creer lo que estaban observando y salieron corriendo del lugar porque el olor era nauseabundo. El combo entre música punk, violencia y excremento produjo un rechazo masivo, pero también despertó la admiración y la morbosidad de muchos que querían ver algo diferente y extremo en un género que se jactaba de serlo. Claramente había marcado la diferencia. Un año después, más precisamente en 1986, Gigi cumplió 29 años y comenzó una relación con una adolescente de Texas llamada Tracy Denault. La forma en la que se habían conocido es totalmente repudiable, ya que ella había sido abusada por él en una de sus presentaciones. La chica quedó embarazada y nació su única hija, Nico Ann Denault,
quien hoy en día lleva una vida tranquila y alejada del escándalo de otros familiares de Gigi. En 1988, el músico anunció que se quitaría la vida durante un concierto en el próximo Halloween. Sin embargo, aquello no pudo concretarse debido a que Gigi estuvo en prisión para esas fechas. Para terminar de elevarse como todo un emblema, también confesó que había cortado y quemado a una mujer para luego beber su sangre. Esto lo llevó nuevamente a prisión y estuvo 15 meses detenido. Durante la década de los 90, Gigi produjo su álbum Murder Junkies. En esa época, Dee Ramones de The Ramones colaboró con Gigi Allen, pero nunca llegaron a compartir escenario en vivo, principalmente por el comportamiento errático de Allen. La mayor parte de sus canciones eran declaraciones antisistema, en las que insultaba prácticamente a todos por igual, y sus actuaciones se volvieron cada vez más extremas. Incluso llegó a lanzar su propio excremento al público mientras lo esparcía en el escenario y sobre su cuerpo. Además, se golpeaba y lastimaba para usar sangre como parte del espectáculo. Se creía de algún modo inmortal, pero obvio que no lo era y estaba a punto de averiguarlo. El 27 de junio de 1993, todo cambió para Allen. Aquel día tenía programado un concierto en The Gas Station, y si bien todos esperaban que algo raro sucediera, aquello transcurrió por fuera de lo estimable. Debido a un corte de energía eléctrica en el local, los músicos se vieron obligados a detener su actuación. Para alguien como Gigi Allen, esto se convirtió en una excusa ideal para salirse de control. En ese preciso momento se desnudó y comenzó con su acto fecal, mientras rompía todo lo que podía y se peleaba a puño limpio con sus propios fanáticos. Luego salió a la calle y continuó la batalla. Cuando escuchó las sirenas de la policía, se alejó del lugar. Después de escapar de fanáticos y agresores, finalmente logró ingresar a un taxi y se dirigió al St. Mark's Hotel, donde estaba instalado. Y así es como nuestra historia vuelve al principio. Y si bien las horas previas al concierto Allen había estado consumiendo las más variadas sustancias y bebiendo alcohol, aquella noche recién comenzaba para el músico. Después de llegar a su hotel, Gigi se encontró con su novia Liz y al poco tiempo apareció su amigo Johnny Pugh junto a su pareja. A las 23:30 horas, todos se dirigieron al departamento de Johnny para continuar una noche llena de excesos. Gigi tenía heroína que el promotor del concierto le había entregado más temprano. Mientras la consumían, también bebieron whisky Jim Beam, que era una de las bebidas favoritas de Allen, y luego, cuando todo eso se terminó, fueron a buscar cervezas para seguir de fiesta. Alrededor de la 1 de la madrugada, Gigi se quedó dormido en el suelo mientras Johnny y las chicas charlaban de las próximas giras que querían hacer por Europa. Pasadas las 2 de la madrugada, los desvelados decidieron tomarse unas fotos con Allen, que seguía inconsciente en el suelo, para mostrárselas al día siguiente y ver su reacción. Una hora después todos se fueron a dormir mientras Gigi estaba roncando de fondo. Nadie se imaginaba el trágico desenlace de todo esto. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 horas, Liz corrió a despertar a Johnny. Desesperada, le dijo que algo no andaba bien con Gigi. Cuando su amigo se acercó al músico, lo vio exactamente en la misma posición que la noche anterior, pero al momento de tocarlo descubrió que Gigi estaba completamente frío, sin respirar y sin reacción alguna. Gigi Allen, uno de los músicos más extremos y controversiales de todos los tiempos, había muerto. Llevaba puesta una chaqueta tejana con agujeros, una falda, botas de cuero y el característico casco de metal nazi que solía usar. En ese preciso momento, Johnny llamó a Merle, el hermano de Gigi, y le comentó lo sucedido. Luego se comunicó con la policía. Mientras las autoridades llegaban, Johnny ocultó lo más rápido que pudo la droga que tenía en el departamento para evitar mayores problemas. Ya contaban con un muerto y con esto ya era suficiente. Durante un tiempo, los 3 testigos presenciales fueron considerados sospechosos principales de un posible asesinato, pero luego se determinó que Gigi Allen había sufrido un paro cardiorrespiratorio y murió el 28 de junio de 1993 como consecuencia de una sobredosis de heroína a la edad de 36 años. Otros creyeron que su muerte pudo haber sido intencional, no solo por su amenaza previa, sino porque Gigi aborrecía la vejez. Alguna vez dijo: no es tanto querer morir, sino controlar ese momento, elegir tu propio camino. El 3 de julio de 1993 se llevó a cabo el funeral del músico en New Hampshire, específicamente en el cementerio St. Rose en Littleton. Se hicieron 2 ceremonias de despedida, una siguiendo las costumbres tradicionales irlandesas, como lo deseaba su madre Arleta, y otra al estilo punk. Aquello fue un evento legendario marcado por la polémica. Su hermano Merle rechazó cualquier arreglo en el cuerpo de su hermano, incluyendo el lavado y el maquillaje. Aquel inconfundible olor que acompañó a Gigi durante toda su vida también estuvo presente en su tránsito final, apestando la sala en la que fue velado. Su cuerpo hinchado fue vestido con la característica chaqueta de cuero y un calzoncillo. Junto a él, en el ataúd, también colocaron una botella de Jim Beam.
Durante la ceremonia, varias personas dejaron obsequios en el féretro, como whisky y cigarrillos, para demostrar su admiración, pero otras personas más arriesgadas se bebieron las botellas y hasta orinaron el ataúd. Otros llegaron a dejar heces en el féretro a modo de homenaje. Un tercer grupo se tomó fotos con el cuerpo, metiéndole drogas y alcohol en la boca. Antes de sellar el féretro, su hermano le depositó un Walkman que reproducía la grabación de Suicide Sessions, un gesto que reflejaba la esencia de su música y vida. Finalmente, Gigi Allen fue sepultado junto a sus abuelos. Su tumba en la actualidad todavía es vandalizada con frecuencia por sus fans, que orinan a su alrededor y arrojan colillas de cigarrillo o alcohol. Quienes tienen a familiares cerca suelen quejarse, pero siempre es en vano. Nadie puede parar a un grupo de punks con ganas de divertirse y de recordar viejas anécdotas. Una de las giras más recordadas de Gigi quedó registrada en el documental Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies, estrenado en 1993, pocos días antes de la muerte del músico. La película fue la ópera prima del cineasta Todd Phillips, quien años más tarde dirigiría The Hangover y Joker, entre otras. El documental contiene imágenes de conciertos y ensayos, así como entrevistas con Allen, compañeros de banda, amigos, detractores y fanáticos. Además, muestra las actuaciones más escandalosas del músico. Una de ellas fue cuando se desnudó en una sala de New York University y se introdujo una banana en el trasero, arrojando los restos a estudiantes que salían despavoridos. Gigi Allen asistió a la proyección de Hated poco antes de su muerte. Mientras se proyectaba la película, el hombre estaba muy ebrio y arrojó varias botellas de cerveza a la pantalla del cine, una de las cuales hirió a una mujer. Allen huyó justo antes de que llegara la policía, por lo tanto nunca pudo ver el film completo. Sin embargo, estaba contento con la visión que Todd Phillips retrató sobre su persona. El documental fue relanzado en DVD en 1997, incluyendo material extra con imágenes del funeral recientemente mencionado. En su época más ajetreada, Gigi Allen aceptó aparecer en programas de televisión como The Jerry Springer Show y The Jane Whitney Show, donde fue tanto ovacionado como criticado. Uno de los personajes que mantuvo una amistad especial con Gigi fue John Wayne Gacy, el famoso asesino serial apodado como Pogo, el payaso asesino. Aquel vínculo comenzó por correspondencia y terminó en varias visitas de Allen a la prisión donde estaba Gacy. Fue incluso Gacy quien pintó un retrato de Gigi que se usó como portada del documental del cual estamos hablando. Se dice que entre las pertenencias del mítico punk hay muchas otras obras de Pogo que son atesoradas por Merle. Se especula con que tarde o temprano van a ser vendidas a algún que otro coleccionista que se regocija con el arte de los asesinos en serie. Muchas personas que tuvieron contacto con Gigi dijeron que su comportamiento era completamente distinto cuando estaba fuera de los escenarios. Algunos lo veían como un artista puramente teatral, mientras que otros opinaban que siempre buscó llamar la atención a toda costa, utilizando cualquier escándalo posible. Sus conciertos, llenos de violencia y de locura, se convirtieron en algo tan único como reprochable. La agrupación Murder Junkies sigue en actividad como un tributo a Gigi Allen, con su hermano Merle Allen liderando el grupo. Los últimos conciertos de la banda siguen siendo intensos y a veces violentos, aunque ya sin tantas peleas, lo que muestra una evolución hacia un enfoque más maduro y musical. Además, el tiempo pasó para todos. Muchos críticos consideran que Gigi Allen fue un incomprendido de su época, pero hoy es considerado el mayor estandarte de un estilo, su propio estilo para ser más exactos. No quedan dudas, además, de que fue uno de los músicos más extremos de todos los tiempos. ¿Visionario o simplemente un oportunista descerebrado que apestaba peor que cualquiera?